En base a una evaluación hecha al Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 y a la asesoría y sugerencia de expertos internacionales, el Gobierno Nacional decidió realizar el próximo año un censo abreviado. Con base en la evaluación de expertos internacionales del censo realizado en nuestro país en el año 2012, la Secretaría Técnica de Planificación llevará a cabo un nuevo estudio poblacional en el 2014, ya que el anterior no cumple con el criterio primario de la cobertura, señalaron las autoridades. El censo 2012 habría llegado al 78% de los paraguayos y se requiere que la cobertura sea por lo menos del 90%. Ese censo no lo podríamos hacer con los estándares internacionales. Dado esa situación, se ha decidido realizar otro operativo abreviado, censal, que nos permita tener la información de la población y de sus características, y que una vez logrado ese objetivo podamos también tratar de explotar al máximo la información que ha sido recolectada con el censo extendido. Esta encuesta contendría 20 preguntas, 51 menos que el censo 2012, que fue de 71 consultas por ciudadano. Incluir preguntas relacionadas al total de población, la estructura de la población por sexo, por edad, número de miembros por hogar, ¿verdad? Y preguntas relacionadas a los indicadores demográficos de mortalidad, fecundidad y migración. Con eso podríamos tener los datos básicos necesarios justamente para cumplir con estos estándares internacionales. Señalaron que con esto se busca, entre otras cosas, tener datos certeros para combatir con la pobreza en nuestro país. El Estado invertiría en el censo 2014 $6 millones. No descartaron usar datos del censo anterior, donde se habría gastado cerca de $16 millones. La entidad binacional Yacyretá y la DINAC proseguirán con las gestiones para dotar de todos los equipos necesarios para que el aeropuerto de Encarnación pueda operar las 24 horas. La entidad binacional Yacyretá y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil proseguirán con las gestiones para dotar de todos los equipos e instrumentales necesarios para que el aeropuerto de Encarnación sea operable las 24 horas. La intención fue reafirmada por los representantes de ambas instituciones en reunión que mantuvieron en la sede de Encarnación de la Binacional. Acordaron la conformación de un equipo técnico que analizará los documentos ya existentes para avanzar con las gestiones que permitirá la ejecución de los trabajos para el próximo año. Básicamente lo más importante es el tema de terminar de equipar del aeropuerto internacional y verdaderamente encontramos un gran entusiasmo, digamos, porque justamente el director estuvo desde el principio en el nacimiento de ese aeropuerto. Entonces estamos buscando cómo dentro del esquema presupuestario poder justamente juntar los esfuerzos como para poder llegar a eso. Y entonces esa combinación es que vinimos a hablar un poquitito y a ver cómo hacemos y establecimos un proceso de trabajo como para que durante el proceso de este año que viene ya digamos cierto terminar de equipar ese aeropuerto. El interés que hoy demuestra la DINAC va a fortalecer este proyecto y este programa que se tiene desde la Municipalidad de Encarnación, desde la Gobernación de Itapúa y por supuesto de la entidad binacional Yacyretá para concluir la obra del aeropuerto y convertirlo, insisto, en un elemento que sea útil para toda la ciudadanía. Acompañaron a las autoridades, funcionarios técnicos y administrativos de ambas instituciones, quienes aportaron datos y recomendaciones para avanzar con el proceso. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, anunció que ya se distribuyeron 11 millones de litros de agua potable para 83 comunidades del Chaco paraguayo. El secretario de Estado afirmó que desde inicios de año, la institución ha impulsado los trabajos de distribución de agua a las comunidades que empezaban a sentir la sequía y con la reciente declaración de emergencia en el Chaco, la Secretaría de Emergencia Nacional redobló los esfuerzos y la cantidad de recursos destinados a los trabajos de asistencia. El pasado fin de semana, la CEN asistió con paquetes de alimentos a 1.900 familias. Los víveres son entregados a las comunidades de acuerdo a la prioridad asignada por las propias autoridades locales. Respecto a las lluvias registradas en los últimos días en la región del Chaco, Roa refirió que no tendrán un impacto significativo en la ausencia de agua en aquellas comunidades que están aquejadas por este evento cíclico.
Respecto a los recursos designados para la ejecución de las obras de asistencia, la SEN afirmó que cuenta con condiciones financieras y administrativas para brindar la atención integral, pero aguardan la habilitación del uso del Fondo Nacional de Emergencias. La situación de sequía lleva cerca de 4 meses en la zona del Chaco y afecta a aproximadamente 15.000 familias en los 3 departamentos, la mayoría de ellas indígenas. 50 parlamentarios de ambas cámaras forman parte de la comisión bicameral que estudiará el presupuesto para el ejercicio fiscal 2014. La Comisión Bicameral de Presupuesto, presidida por el senador colorado Juan Darío Monjes, realizó su primera sesión preparatoria en la que se determinó el cronograma de actividades que desarrollarán las diferentes subcomisiones para el estudio del proyecto de ley de presupuesto general de gastos 2014, que asciende a 57 billones de guaraníes. Hemos tomado los criterios cómo vamos a trabajar. El cómo vamos a trabajar por subcomisiones, dividido en 5 subcomisiones que se inscriben los señores parlamentarios. A partir de ahora ellos tienen tiempo de designar sus coordinadores y los subcoordinadores de esas 5 subcomisiones. El senador Monjes manifestó que la comisión se reunirá con el ministro de Hacienda, Germán Rojas, para desglosar aspectos puntuales en el abordaje del presupuesto. El ministro de Hacienda y las subcomisiones van a establecer los criterios porque, como bien lo expresaba acá algunos colegas parlamentarios, es necesario hacer hablar los fríos números para saber cuál es la política de salud, cuáles son los criterios de seguridad, cuáles son los criterios de obras públicas. Entonces, los ministros van a tener que venir a expresar los programas de acción, cómo se va a desarrollar. La comisión bicameral deberá concluir los estudios y dictaminar sobre el proyecto de ley a más tardar el 31 de octubre del presente año. El pago del subsidio al pasaje a los transportistas, a los empresarios del transporte público ya no es sostenible, dijo el viceministro de Transporte, por lo que ya se piensa replantear el costo del pasaje. Tenemos dificultad para mantener el subsidio al transporte público, afirmó el viceministro de Transporte, Luis María Pereira, debido a la falta de recursos con que dispone el Estado, por lo que se analizarán mecanismos para minimizar el impacto en el precio del pasaje que pagan los usuarios, refirió. Tenemos dificultad para mantener el subsidio por los recursos que requiere. Entonces, justamente el trabajo que ahora estamos emprendiendo es para informar respecto a la situación actual del valor del pasaje. Con el resultado de este análisis vamos a tener también una recomendación de cómo llevar adelante ese proceso, que desde luego que no puede ser algo que impacte tan grande en los pasajeros. El presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana, César Ruiz Díaz, expresó que deberán ser replanteados varios elementos como el precio de los combustibles y la cotización del dólar para determinar el precio real del pasaje. Dólar, cotización del combustible, coeficientes de consumo, todo se tiene que tener en cuenta. Precios de cubierta, cámaras, recauchutajes, precio de buses, precio de carrocería, es decir, un todo. El subsidio es un mecanismo que permite que el pasajero pague un precio por debajo de lo que verdaderamente debe de pagar. Gracias a ese subsidio, el pasajero viene pagando hace mucho tiempo 2.000 guaraníes en vez de estar pagando 2.600. El Gobierno Nacional planteará una transición escalonada en el régimen de pasajes sin subsidio que deberá ser consensuada con las empresas de transporte. Y el Papa Francisco envió su primera carta al Paraguay dirigido a jóvenes de Caveví. El monseñor Edmundo Valenzuela, quien recibió la misiva, dará una conferencia de prensa mañana martes a las 9 de la mañana para revelar el contenido de la misma. El encuentro, del que participarán también los feligreses católicos y el público en general, será realizado en el polideportivo de la parroquia San Juan Bautista de Lambaré. La comunicación del Papa se dio en respuesta a una carta enviada por catequistas de Caveví, siglas de Camino, Verdad y Vida, en la parroquia o de la parroquia mencionada, en la que un grupo de jóvenes explicó al Santo Padre de la Iglesia Católica el alcance de esta catequesis, nacida en nuestro país hace 32 años, para acompañar a preadolescentes y adolescentes en una etapa compleja de la vida.
Según los datos, la carta del Santo Padre fue escrita de puño y letra, siguiendo su fiel estilo de humildad y sencillez, además de su afinidad con los jóvenes. CAVEVI, siglas de Camino, Verdad y Vida, es una catequesis vivencial para adolescentes y preadolescentes que tiene por fin principal acompañar a los chicos con una propuesta catequística acorde a sus intereses y necesidades, porque deben tener más que nunca apoyo, comprensión y un guía que le ayude a descubrirse y a descubrir a Dios desde una perspectiva más serena y profunda que les ayuda a comprenderse, a quererse y a crecer desarrollando sus potencialidades físicas, intelectuales y espirituales.